diputado del Frade tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y además le quiero agradecer particularmente el recuerdo por tanta gente que piantó antes de tiempo en la lucha por la justicia, en definitiva. Le agradezco ese gesto porque cada uno de nosotros, cada una de nosotras de las que estamos aquí, pensando en Matilde, tenemos seguramente la imagen de algunas madres que seguirán haciendo la ronda en la tercera bandeja, como decimos los futboleros, pero el testimonio de Nelma Jalil, mujeres como Norma Vermeulen, son testimonios que a nosotros nos marcaron mucho, así que le agradezco ese recuerdo y hablar también de lo que fue la muerte muy tempranera de Juan Emilio Basso, que además era fundador de esa revitalización de la lucha por la memoria que fue Hijos, Hijos por la Identidad, por la Justicia contra el Olvido y el Silencio, una hermosa sigla, en 1996, cuando se cumplían 20 años del inicio del último golpe de Estado. Así que, sinceramente, viene bien saber que esas personas luminosas nos recorren por dentro. Queríamos aportar, después de lo que dijo Matilde, algunos hechos que para mí son fundamentales para saber, como siempre decimos, que el pasado es una avenida de doble mano, que está abierta por un lado por una de las calles, por las pesadillas todavía abiertas, y por el otro lado por los sueños colectivos inconclusos, como siempre decimos. Eso navega con nosotros, está en nosotros, forma parte de la política, de la cultura, de la economía, de la cuestión judicial. Y es interesante pensar en estos temas, especialmente hoy porque se cumplen 45 años del golpe, pero también este es el año que se cumplen 100 años de la represión de la Patagonia, 100 años de la represión de la Forestal, y esos son antecedentes de lo que significaba la ofensiva de las grandes patronales contra los sectores trabajadores que simplemente querían tener derechos laborales. Eso que después siempre aparecen en muchos discursos políticos, es el famoso costo argentino, el conjunto de derechos laborales. Pero especialmente para toda la luminosa gente joven que compone esta Cámara, es interesante pensar que la planificación del terrorismo de Estado empezó en 1957. 20 años se estuvieron preparando para ir en contra de una juventud que se había enamorado de la idea de la revolución, como sinónimo de hacer que la felicidad sea el derecho de las grandes mayorías y no la propiedad privada del que la pueda comprar, como siempre decimos. En 1995, el general Cristino Nicolaides declara en un juicio de lesa humanidad por apropiación de hijos que él aprendió a torturar, secuestrar y separar a las hijas y a los hijos de sus familiares a través de manuales que le dio el Estado, manuales del Instituto Geográfico Militar. Los aportó como pruebas. Esos manuales venían del año 1957, cuando el general Alcides López Aufrán, que después durante muchos años fue representante de Ascinder y que alguna vez recibió incluso el premio Conex al Industrial del Año, creó a partir de 1957 y el asesoramiento de franceses que habían colaborado con la represión y la tortura en Indochina, en Argelia, crearon lo que después iba a ser la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Secretaría de Inteligencia del Ejército, lo que fue el Batallón 601. Ese Batallón 601 se creó en el año 1961 con ese asesoramiento francés, con dineros del Estado argentino, en esos pliegues ilegales que tiene el Estado argentino y que después se repiten también en distintos lugares de la Argentina. Y en 1961 acceden allí algunos integrantes de los que ya habían participado contra la resistencia peronista, entre otros, el más emblemático de todos, Agustín Fesed, que había participado de la represión contra la toma del Regimiento 11, emblemática toma del Regimiento 11 de la resistencia peronista, en noviembre de 1960. Eso es muy importante saberlo, la planificación, la enseñanza de la tortura, de la guerra contrainsurgente, como bien dijo Nicolaides en aquel juicio de 1995. Allí cobra una vitalidad extraordinaria, una carta notable que le manda Hernán Benítez, que había sido el confesor de Evita, a Arturo Jaureche en la década del 60, cuando le dice: hoy estamos hablando de 3.000 desaparecidos, seguramente en la década del 70 se hablará de 30.000. No era una profecía, no fue una cuestión de clarividencia, sino de análisis de lo que estaba
estaba pasando con eso que se iba incubando en los pliegues íntimos del Estado argentino. Y después, efectivamente, lo que hay que decir, que el objetivo del golpe, lo dice con claridad Ramón Genaro Díaz Besone, que fue el comandante del segundo cuerpo de ejército entre el 3 de septiembre de 1975 y el 12 de octubre de 1976. El segundo cuerpo de ejército tenía sede en Rosario, en la calle Córdoba y Moreno, pero su jurisdicción eran 6 provincias argentinas: Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y Ramón Genaro Díaz Besone distribuye los centros clandestinos de detención en la provincia de Santa Fe y en las otras provincias. Es la inteligencia que genera la logística de aquello que habían enseñado los franceses y después los estadounidenses a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Y Díaz Besone, cuando es reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri, nada más y nada menos, por eso siempre decimos nosotros, Malvinas empezó con el apoyo de las grandes empresas a quien Galtieri le dio el favor de desaparecer y secuestrar delegados. Galtieri, cuando toma el segundo cuerpo de ejército el 12 de octubre del 76, hace que Díaz Besone pase a ser ministro de Planificación de Videla. En 1977 viene a Rosario, Bolsa de Comercio de Rosario, Alfombra Roja, Córdoba y Corrientes, 300 empresarios de pie lo aplauden vivamente a Ramón Genaro Díaz Besone para agradecerle todo lo que estaba haciendo el golpe. Y allí Díaz Besone dice la declaración exacta del propósito, del motivo del golpe de Estado. Hicimos el golpe para defender a la empresa y al capital privado. Nada de defensa del ser nacional, nada de hablar de la patria, nada de San Martín, defender la empresa y el capital privado. Matar para robar, matar para concentrar y extranjerizar riquezas en pocas manos. Algo que ya venía haciendo desde su asunción como ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que llega al colmo de firmar como ministro de Economía el crédito para Sindar, del cual era el gerente aquel 20 de marzo de 1975, cuando se invade militarmente Villa Constitución con 4.000 integrantes parapoliciales, algunos integrantes de la Brigada de los Pumas de la Policía Provincial, y a quienes le pagan $200 por cabeza, entre otros José Alfredo Martínez de Hoz como gerente de Hacienda. En aquel momento había pedido un crédito millonario al gobierno de María Isabel Martínez de Perón, se lo rechaza, pero después, cuando es ministro, firma su propia carta admitiendo ese crédito, que después, el 5 de julio de 1982, Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central de la República Argentina, termina estatizando esa deuda privada que llega hasta nuestros días. No son huellas, son continuidades, no son marcas en el pasado, son continuidades de proyectos económicos, políticos que quieren colonizar el Estado al servicio de las minorías y de los intereses financieros por encima de los productivos. Por eso siempre se reproduce la desocupación, por eso siempre tenemos más pobreza. Señales de continuidades. Tenemos hoy nada más y nada menos que casi 500 leyes que vienen de los decretos de la dictadura aún vigentes, 500. Entre ellas algunas que verdaderamente afectan la vida cotidiana del presente. Ley de Entidades Financieras de febrero de 1977. Ley de Inversiones Extranjeras, que ha permitido que, por ejemplo, empresas como la Barrick se haya constituido en una especie de tercer estado en la Argentina, en donde ni siquiera la gendarmería puede entrar en el espacio de la Barrick Gold. Código aduanero todavía sigue siendo el de la dictadura. El salario de obispos y cardenales, el 80% de lo que cobran los jueces federales, también viene de la dictadura. Todas aquellas leyes de sociedades y de quiebras que hizo la dictadura en aquel momento de Lanús y de Onganía, renovadas por la dictadura del 76, siguen vigentes. Eso encorseta la democracia. Porque cuando la ley de entidades financieras le da el derecho del dinero a los bancos y no a la gente, cuando el dinero es de la gente, termina pasando lo que nos sucedió en el año 2001 y lo que está sucediendo en el presente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mataron para robar, mataron para tener una matriz que sigue vigente en el presente. Y empezaron, allá por 1979, a privatizar, por ejemplo, el río Paraná, cuando Martínez de Hoz disuelve el monopolio de la Junta Nacional de Granos para controlar los embarques que salían de aquí. A partir de eso se abre lo que hoy tenemos, en donde la riqueza del Paraná le pertenece a cualquiera menos al pueblo que produce esa riqueza. Por eso, 45 años después,
habrá que analizar concretamente cómo peleamos en este presente esas continuidades de esos proyectos políticos, económicos que están absolutamente presentes. Del otro lado, como bien decía el presidente cuando recordaba a tantas personas que hoy ya no están luchando por justicia, queda la vida de muchas chicas y de muchos chicos. Aquellas 30.000 personas que hoy no están tenían algunas cuestiones en común. 6 de cada 10 tenían entre 15 y 30 años. Y 6 de cada 10 eran trabajadoras. Se afectó y se apuntó directamente a jóvenes trabajadoras y trabajadores que se habían enamorado de la idea de la revolución, democratizar la felicidad. Ese era el peligro. Por eso los sectores dominantes en la Argentina tuvieron terror y generaron el terrorismo de Estado. Por eso para nosotros siempre el pasado se refiere a esta avenida de doble mano. Por un lado, identificar la continuidad de aquello que hace que nuestro pueblo sea infeliz, entre otras cosas, por la continuidad de leyes de la dictadura absolutamente vigentes. Y por el otro lado, marcar algo que hoy parece no formar parte del presente. Aquella generación pensaba que no podía existir la suerte individual si las inmensas mayorías no tenían también la posibilidad de ser felices. Dar la vida en pos de la transformación social sigue siendo hoy un hecho inédito porque el capitalismo exacerba tanto el individualismo que nos han hecho convencer una y otra vez que hay que salvarse individualmente. El sálvese quien pueda está en contra de aquello que se pensaba en los años 70. Así que de mi parte, desde nuestra banca, junto a la querida Damaris Pacchiotti de Ciudad Futura y nosotros del Frente Social y Popular, reivindicamos esos sueños colectivos inconclusos. Pensar la vida en perspectiva de transformación para que sean las grandes mayorías las que tengan la posibilidad de ser felices y no solamente las minorías vinculadas al poder. Por eso memoria, verdad y justicia contra las pesadillas abiertas, pero también para transformar la vida a favor de la muerte, a favor del amor, contra la muerte y el poder. Muchas gracias, señor presidente.